Todos los seres humanos tenemos el mismo origen, el Espíritu Supremo. Todos tenemos el mismo color, la alegría. Todos hablamos el mismo idioma, el amor. Todos moramos la misma casa, el corazón. Todos tenemos la misma patria, el universo. Todos tenemos la misma religión, la vida. Y todos tenemos el mismo destino, el infinito. Ricardo Morgado escribió este poema como uno de los tantos escritos que realiza. Él es un escritor, es un autodidacta, un filósofo de la vida y un regalo que nos trajo la existencia en este andar por la vida en moto y en este conocer personas maravillosas en el camino. Bienvenido a este espacio, Ricardo. Gracias por la oportunidad de poder manifestar lo que uno ha venido desarrollando a través de la vida y de las experiencias, y de todas las personas y culturas y lugares que uno ha conocido. Entonces, para mí también es valioso, ya que tiene como la posibilidad de transmitir lo que uno piensa de la vida, lo que uno siente y tal vez de esa manera uno puede como inspirar, ¿no?, a otras personas que tal vez les cuesta un poco más el lograr entenderse, entender el propósito de la existencia en sí. Entonces, como se dice, todos traemos alguna meta, algún propósito y yo siento que lo mío es reflexionar, preguntarme cosas, dedicar mi esfuerzo a investigar, porque si uno espera a que todo le llegue, uno va a vivir esperando. O sea, uno tiene que ir al conocimiento, claro, confiar también en que como dice el poema, el Espíritu Supremo, creador, sustentador, lo inspira a uno para que el mensaje que uno va a entregar también traiga algo de luz, traiga esperanza y traiga un contenido que las personas puedan también aprovechar en sus vidas, sirva para mejorar, ¿no? Porque en el estudio de la filosofía nos encontramos con temáticas que a veces son tan complicadas, ¿sí?, que no siempre las personas las pueden llevar a la práctica, ¿no?, o sacar algo concreto para su propia vida, ¿sí? Porque una cosa es entender una ley universal y otra cosa es que esa ley universal sirva en algo concreto, real en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, resolver dudas que puedas tener y que en esta conversación también sea también valioso para personas. Esa es como la idea. Gracias, Ricardo. Yo he identificado en tus poemas que hablas mucho sobre temas espirituales, temas de conciencia, temas de conexión, de reflexión, de unidad, de la verdad, temas muy profundos. En ese orden de ideas yo quisiera preguntarte, ¿qué consideras necesario hablar de estos temas? ¿Por qué es necesario crecer espiritualmente? La verdad es que en mi entendimiento las cosas y en mi experiencia, yo he visto que cuando uno basa su vida en aspectos físicos, ¿cierto?, en el querer tener algún grado de satisfacción personal, uno como que no tiene como el sabor, la satisfacción que realmente uno querría. Entonces, en la medida que uno va entendiendo de que uno es parte de un entorno, una sociedad, un país, qué sé yo, uno se da cuenta de que en la medida que uno expande su visión en relación a las necesidades de los otros, uno obtiene como una mayor satisfacción. Es decir, en pensar en el sufrimiento de los demás, pensar en las necesidades de los demás, ¿sí?, pensar en cómo yo puedo contribuir a que los demás se sientan bien, que los demás alcancen un grado más de satisfacción, uno puede ver que uno también obtiene una satisfacción. Eso mismo lo hace a uno entender de que hay una conexión entre todos los seres, es decir, no somos seres individuales desconectados totalmente de su entorno, de su medio. Entonces, al ser seres conectados de una u otra forma, por más que uno quiera aislarse, siempre va a haber una reacción o una influencia, ¿sí?, del entorno en el que estás. Por ejemplo, digamos, si vas, digamos, no sé, pues, digamos, a un barrio muy pobre, es muy difícil no sentirse afectado emocionalmente por las dificultades que esa gente vive, ¿no? Claro, a menos que seas muy frío, ¿no es cierto?, o indiferente de lo que pasa a tu alrededor. Entonces, como que te motiva, ¿no es cierto?, a pensar, bueno, ¿y yo cómo puedo contribuir, ¿no? ¿En qué puedo ayudar con estas personas, ¿no es cierto? Al igual cuando llegas a un lugar, digamos así, como en el que estamos, o sea, un lugar en donde estamos en contacto 100% con la naturaleza,
en donde podemos experimentar la tranquilidad, la belleza de la creación, la tranquilidad. También, obviamente, el ambiente nos influye y nos sentimos más calmados, más tranquilos. Entonces, se nos olvida inclusive qué día es de la semana, se nos olvida muchas veces qué hora es. Y tenemos también tiempo para la reflexión. Entonces, estemos en donde estemos, es inevitable que vamos a tener algún tipo de influencia de nuestro medio. Claro. Entonces, el deseo de contribuir, de servir en alguna medida al medio o a las personas que te rodean, yo he experimentado que es como lo que te da la vida, ¿no? Es como lo que te da la chispa y la satisfacción de sentir que estás haciendo algo realmente valioso. Claro. Tú hablas mucho en tus ensayos sobre la conciencia. ¿Qué es eso de la conciencia? Bueno, la conciencia tiene diferentes concepciones, ¿no? Por un lado, se dice que la conciencia es el síntoma de que tenemos un alma, de que somos algo más que un cuerpo. Por eso justamente cuando una persona muere, ese cuerpo ya no manifiesta ningún grado de conciencia. Entonces eso implica de que en el momento de la muerte algo se pierde. Obviamente hoy en día ya la mayoría de las personas lo entienden, de que hay un alma que es la que le da vida al cuerpo, y de que el cuerpo es solamente un vehículo a través del cual podemos tener esta experiencia material. Pero también está el concepto de que la conciencia es aquello que te inspira a ser mejor, a hacer buenas cosas y a ser positivo en la vida. Ese es como el concepto que más se maneja, ¿no? a nivel social. El hecho, digamos, de tener una conciencia adecuada. Entonces, la parte más importante es como entender esta conexión que tenemos con nuestra parte espiritual. Eso es justamente lo que anima a la persona a buscar, ¿no? El perfeccionamiento y el crecimiento interior. Ricardo, ¿y esto de la conciencia está relacionado con lo que algunas culturas han llamado el despertar espiritual o el despertar de la conciencia? Claro, que bueno, según el concepto védico que yo he tenido como la oportunidad de estudiar, se habla de que el alma en esencia, la chispa divina, ¿no? En su naturaleza es perfecta en todos los sentidos. Primero es eterna, ¿no? No hay nacimiento ni muerte para el alma. Tiene todo el conocimiento y además es por esencia feliz. Entonces cuando venimos a este plano material, venimos con la intención de experimentar. Despertar espiritual vendría a ser el recuperar entendimiento de que yo soy un alma, de que no soy un cuerpo. Entonces esa es como la esencia en realidad de todas las filosofías, las ideologías religiosas, ¿cierto? Y todos los esfuerzos del hombre por entender, ¿no? Incluso los científicos y las personas que se autoproclaman como ateos, aún así, como la chispa divina también está presente en ellos también tienen esa ansiedad, ¿no? por entender. Claro. ¿Cierto? Entender cómo funciona el universo, entender cómo se creó el universo, entender su propia existencia. Entonces, a pesar de que ellos quieran como negar la existencia de una inteligencia que todo lo une y que todo lo produce, pero aún así está en su esencia esa ansiedad, ¿no? por entender, ¿cierto? Okay. Porque si no hubiera una conciencia, entonces ellos no tendrían esa necesidad, ¿no? De entender las cosas. ¿Cómo podemos iniciar nosotros ese camino individual hacia el despertar de nuestra conciencia? Eso, digamos, es un proceso ya más bien individual. El concepto de la espiritualidad no es algo que se pueda como imponer. Es decir, lamentablemente las diferentes ideologías religiosas tratan como de imponer su propia visión, queriendo como asustar a la gente, ¿no? Muchas veces de si tú no aceptas este concepto, te vas al infierno, ¿no? Entonces esa misma presión muchas veces aleja más a la gente del querer, ¿no es cierto?, acercarse hacia lo que es la espiritualidad. Pero yo diría que como primer paso una persona debería desear entenderse a sí misma, o sea, entender quién soy, qué es lo que yo quiero de la vida. Muchas veces pasa de que las personas ingresan de pronto, digamos, en una agrupación, llámese religiosa, llámese club deportivo, llámese partido político
con la intención de pertenecer a algo que a uno le dé algún grado de satisfacción, que ese en el fondo es como el verdadero deseo de las personas, ¿no? Entonces muchas veces por el sentirnos acogidos, por el sentirnos aceptados, a veces cambiamos nuestra forma de vida o cambiamos nuestra percepción de las cosas queriendo complacer, ¿cierto?, al grupo en sí, o queriendo complacer a la sociedad, o queriendo complacer, ¿no es cierto?, a los padres o a los líderes que tenemos encima. Entonces no siempre tenemos una claridad de si eso realmente es lo que a mí me va a hacer feliz. Entonces por eso es importante primero el tener una claridad de qué es lo que yo quiero. Y uno de los aspectos que yo he visto que afecta muchas veces esa claridad es como la carga que traemos todos de las experiencias que hemos tenido durante nuestra vida. Claro. ¿Sí? Y esa carga está constituida básicamente por los resentimientos, ¿sí? También tenemos ahí toda la carga de miedos, de inseguridades, y todos los temores que se han ido acumulando, que muchas veces nos impiden el poder tomar el camino que nosotros realmente hubiésemos querido en algún momento, ¿no? Por eso hay mucha gente que en algún momento de su vida quisieron ser artistas, o quisieron ser, no sé, músicos, o quisieron simplemente viajar por el mundo, pero muchas veces la presión social, la presión familiar, los obligó a tomar otro camino. Pasan los años y te das cuenta en algún momento de tu vida de que todo lo que hiciste, lo hiciste por los demás. Exacto. Entonces llega un momento en que dices, bueno, ¿y yo por qué viví de esta manera? O sea, ¿por qué me dejé influenciar por los demás y no hice lo que yo realmente quería? Entonces ahí tenemos que entrar, entonces, a hacer como una terapia de sanación, ¿no?, interior. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos, hay muchas formas, ¿no?, de ir como trabajando, ¿no?, lo que es la parte del crecimiento personal, pero bueno, eso ya sería como un tema mucho más largo, pero en términos generales es eso, digamos, es el preguntarse quién soy y qué es lo que quiero hacer. Vendría siendo como el primer paso, ¿no?, para iniciar ese largo camino. Para iniciar el largo camino del... Imagina lo siguiente, Ricardo. Imagínate que llega a ti un niño que es muy curioso, ¿cierto? Ajá. Y te dice, Ricardo, yo quiero que me des 3 consejos para conectarme más con la tierra que me rodea, con los seres humanos que me rodean y conmigo mismo. ¿Qué puedo hacer, Ricardo? Dame 3 consejos. ¿Tú qué le dirías a ese niño? Yo lo primero que le diría es juega todo lo que puedas, ¿cierto? Claro. Pásala bien y trata de aprender todo lo que puedas, ¿sí?, de la vida. Pero primeramente sé un niño, ¿me entiendes? Sí. O sea, digamos, no esperes crecer antes de tiempo, ¿sí? Diviértete y disfruta tu momento. Pásala bien, ¿me entiendes? Y cuando llegue el momento vas a ir como entendiendo otras cosas que te permitan ya poder desarrollarte ya como un adulto, ¿no? Como un ser más social, pero en este momento tal vez lo más importante es que disfrute su niñez y tal vez su ingenuidad, ¿no? Total. Porque también es una parte importante. Bueno, Ricardo, y ya que hemos hablado tanto de Dios, del crecimiento espiritual, de la conciencia, yo quisiera preguntarte para ti, ¿quién es Dios? ¿Cómo crees tú que debemos relacionarnos con Él? Bueno, esa es una pregunta compleja en el sentido de que cada persona tiene un concepto y una visión diferente. Uh-huh. Y bueno, y ese lamentablemente ha sido como el conflicto de la humanidad durante toda su historia. Un conflicto que ha tenido el ser humano es el no entender la perspectiva que otro tiene sobre la vida y sobre la creación. Uh-huh. Y eso justamente ha llevado, ¿no es cierto?, a la mayor cantidad de conflictos y guerras y divisiones sociales. Entonces, yo diría que lo más importante
es primero entender que existe un creador único, y que al ser el creador y el omnipotente supremo, tiene la libertad de manifestarse en las formas que él lo estime conveniente. Entonces, como él es consciente de cada uno de sus hijos, ¿no? De cada una de las almas que estamos acá, entonces él es el que inspira la forma en que esa persona tiene que relacionarse con él. Para mí lo más importante, primero, o sea, antes de pensar en Dios, es pensar en nuestros hermanos. El intentar crear, ¿no es cierto?, una armonía entre nosotros, ¿sí? Porque en realidad lo que realmente el padre quiere es que sus hijos se lleven bien, ¿sí? Que sus hijos se amen, que sus hijos se comprendan y que, por supuesto, sus hijos se ayuden mutuamente. Y si nosotros logramos, ¿no es cierto?, una armonía entre nosotros y logramos aceptar al otro tal como es, en ese momento podemos realmente comenzar a entender qué es lo que yo necesito para estar bien, para estar en equilibrio. Bueno, yo en lo personal tengo el concepto Krishna, ¿no?, en mi corazón. Pero también entiendo, ¿no es cierto?, el papel que jugó, por ejemplo, Jesucristo para poder también traer el mensaje de armonía y de entendimiento entre todos los hombres, ¿sí? Al igual que lo hizo el profeta Mahoma, al igual que lo hizo el señor Buda, ¿sí? Y al igual que lo han hecho la gran cantidad de filósofos y pensadores a través de toda la historia. ¿Cierto? Que a pesar de que han traído el mensaje en diferentes idiomas, ¿cierto?, pero siempre ha sido el mismo mensaje, ¿no? Exacto. De entendimiento, ¿cierto?, de amor y de solidaridad, ¿no?, ¿cierto?, entre todas las naciones, entre todas las personas, y ese en el fondo es como para mí lo más importante, ya que en la medida que uno va evolucionando, ¿sí?, el concepto de la divinidad también se va a ir poco a poco manifestando, ¿sí? Y según el entendimiento védico, tenemos muchos nacimientos ¿cierto?, para poder ir comprendiendo cuál es el camino que en realidad nos va a llevar a la perfección. Entonces, si queremos, digamos, que en nuestro hogar, por ejemplo, ¿no?, haya armonía, entonces lo primero que tenemos que hacer es, bueno, o sea, cuáles son los aspectos en los que nos afectan a todos, ¿ya? Es decir, todos tenemos que comer, todos tenemos que bañarnos, todos tenemos que tener un lugar en donde descansar. Entonces, primero ordenemos la casa, ¿sí? Pongámonos de acuerdo en el papel de cada uno, ¿sí? Y cuando ya estemos organizados y estemos viviendo en armonía, ahí nos podemos empezar a preocuparnos, ¿cierto?, de qué es lo que tú piensas y qué es lo que yo pienso, ¿sí? Porque muchas veces la gente piensa de que orándole a Dios, ¿sí?, va a solucionar todos sus problemas. Sin embargo, mientras mantengamos todos nuestros complejos y nuestros miedos, como estábamos hablando, ¿no?, digamos, toda esa carga de resentimientos, no vamos a poder desarrollar una espiritualidad equilibrada, porque siempre van a haber conceptos que van a estar interponiéndose, ¿no?, digamos, en cuanto a los caracteres, ¿cierto?, en cuanto a las diferencias de pensamiento. Entonces, para mí, lo primero sería como lograr como un equilibrio social, un entendimiento de que somos todos hijos del mismo creador, independientemente a su raza, a su color, a su idioma, ¿no es cierto?, y a la visión que tenga del creador, ¿no? Inclusive si esa persona es un ateo, también es parte de la humanidad, ¿cierto? Y está en su proceso y tiene la libertad de estar, ¿no es cierto?, en su proceso. Pero claro, el hecho de que esa persona no crea en Dios no le da derecho, ¿no es cierto?, a hacer uso de los demás, ¿cierto?, porque él piensa de que al tener un conocimiento superior, supuestamente, tiene derecho a abusar de los demás. Claro. Entonces, para mí eso es como lo más importante, ¿sí? El que seamos hermanos, como dice el poema, ¿no? Todos tenemos una misma religión,
¿no es cierto?, un mismo deseo de ser felices, y cuando ordenemos la casa ahí preocupémonos de otras cosas. Claro que sí. Ricardo, otra pregunta que yo le quería hacer es, muchas personas o muchas culturas o muchas, digamos que muchos filósofos que llegan al entendimiento de lo que es la vida y demás, empiezan a reflexionar y a darse cuenta que el mundo es dual y se ha creado toda una teoría a través de esta dualidad que existe en el mundo. ¿Tú cómo ves esa perspectiva de que el mundo es dual y que debemos empezar a entender la dualidad que existe en el mundo? Pero la dualidad, ¿en qué sentido? Muchos dicen que todo está conformado de una combinación de lo positivo y lo negativo, Ajá. o de el yin y el yang, ¿cierto? Ajá. De una parte negra y de una parte oscura, y así se van organizando y ordenando todas las partes de la vida en organismos, culturas, pensamientos y demás. Entonces, ¿tú cómo ves esa perspectiva del dualismo de la vida, de la existencia, de la humanidad? Bueno, obviamente todo tiene que ser parte del equilibrio, pero el dualismo, digamos, en el sentido negativo, como se plantea, ¿no?, entre el bien y el mal, eso está dado por que no hay un entendimiento claro sobre el objetivo de este mundo material, ¿no?, de la experiencia material. Una persona no comprende que simplemente estamos de paso, ¿sí? Y que en algún momento tenemos que regresar al lugar a donde el alma realmente pertenece, que se supone que en ese lugar todo es armonía y no hay esa dualidad entre bien y mal, porque están todos meditando en el bien común, ¿no? Por ejemplo, hay una revista, ¿no?, de Testigos de Jehová, en donde ellos muestran que en el futuro, ¿no?, después que ya venga, ¿no?, nuevamente Jesús y restablezca la paz y la armonía, todo va a ser un paraíso. Ajá. ¿Sí? Entonces, esa es la visión que todas las filosofías e ideologías tienen, ¿no?, de que va a venir un momento en el cual se va a restablecer la espiritualidad en el mundo. Entonces, claro, en ese momento no va a existir ya esa dualidad entre el bien y el mal, porque vamos todos a convivir de forma armoniosa. Sin embargo, el concepto védico habla de que esa renovación es un ciclo, ¿no?, que constantemente está ocurriendo en el universo, y después de esa renovación vienen nuevamente, ¿no es cierto?, progresivamente va cayendo el grado de entendimiento de lo que es la espiritualidad. Entonces, bueno, los Vedas hablan de 4 eras, ¿sí? La era de oro, la era de plata, la era de bronce y la era de hierro. Ahora estamos en la 4ª era, que es la era de Kali Yuga, y por eso justamente hay una desarmonía, ¿no?, una pérdida del entendimiento de lo que es el alma y su conexión con la parte espiritual. Entonces, de ahí viene, ¿no?, todo el caos, el egoísmo y la lucha, ¿no es cierto?, por el poder y por la influencia. Sin embargo, una vez que uno logre ya el entendimiento último de nuestra naturaleza y podamos conectarnos realmente con nuestro Creador, ahí nosotros saldríamos, ¿no es cierto?, en el momento de la muerte directamente hacia este plano, y no volveríamos a caer en esta confusión, a menos que uno venga como un enviado, ¿no?, un enviado, digamos, a traer luz a las personas que están justamente también buscando ¿no?, este entendimiento, ¿no? Entonces tal vez vendríamos como un filósofo, ¿no es cierto?, o como un santo, o simplemente ya nos olvidaríamos de que existe el mundo material y ya viviríamos eternamente felices en el mundo espiritual. Esa se supone que es la teoría, ¿no? Claro. Y claro, obviamente uno también internamente también puede sentir eso, ¿no? Que el mismo hecho de hacer el bien y sentir esa satisfacción también es como un síntoma de que tiene que haber un lugar en donde todo sea armonía, ¿no? O sea, porque esa armonía que nosotros sentimos
tiene que tener algún origen, tiene que venir de alguna parte. Entonces, y eso justamente es lo que nos anima, ¿no?, a continuar nuestro camino, intentando, ¿no?, a ser felices a los que están a nuestro alrededor. Ricardo, tú ahorita nos hablabas del amor, de la importancia de la armonía, de vivir en equilibrio con lo que nos rodea. Y hace unos días atrás tú me contabas que llevabas muchos años de practicar el vegetarianismo. Entonces yo te quería preguntar, ¿por qué ser vegetariano? Bueno, no, realmente si uno lo mira, digamos, desde una perspectiva como muy, a ver, ¿cómo te digo? De una perspectiva práctica, filosófica, el ser vegetariano no debería ser como algo que va a condicionar la vida espiritual, ¿sí? Bueno, claro, tal vez suene como un poco chocante para las personas que son vegetarianas. Bueno, de hecho yo soy vegetariano hace ya 36 años, pero sí debo reconocer de que el hecho de que seas o no seas vegetariano no es una limitante para que tú puedas tener un desarrollo espiritual. Total. ¿Sí? ¿Qué? Porque existe también una ley que dice que todos los seres vivientes estamos actuando y estamos experimentando dependiendo de nuestras acciones pasadas, ¿sí? Entonces, digamos, lo que le llaman la ley del karma, o la ley del yin-yang, la ley del equilibrio, la ley del talión, o el nombre que tú le quieras poner, ¿sí? Entonces, existe, digamos, justamente como tú hablas, ¿no?, de la dualidad, del equilibrio. Entonces, si nos basamos en la ley del karma, podríamos establecer de que el animal que murió para ser comido también está pagando por una acción pasada. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir de que estás ayudando a cumplir tu propósito. De que está pagando justamente lo que hizo. ¿Ya? Pero la persona que de una u otra forma va desarrollando esa sensibilidad, ¿sí?, va como comprendiendo que a pesar de que esa persona o que ese animal puede estar pagando, ¿no es cierto?, algo que hizo, pero aún así yo no quiero participar, ¿no es cierto?, en lo que es la violencia. Es como que tú ves, digamos, un juicio, ¿no? Digamos, por ejemplo, de un criminal, ¿ya? Y obviamente todo el mundo entiende de que ese criminal tiene que pagar lo que hizo, o al menos parte de lo que hizo, ¿no? Aún así, en nuestro interior uno se pregunta, ¿y qué pasaría si realmente esa persona tuviera realmente el deseo de resarcir sus pecados? Si realmente está arrepentida, ¿no? Si realmente quiere compensar, ¿no es cierto?, y está realmente arrepentido. Entonces eso realmente te lleva a pensar de que sí, ¿no?, existe la posibilidad. Entonces ahí es cuando vemos el concepto de lo que es la misericordia en contraposición de lo que es la justicia. Entonces ahí podemos, por ejemplo, recordar el pasaje cuando le llevaron a Jesús, ¿no es cierto?, a una todos los judíos que estaban a su alrededor querían castigarla, ¿no?, con piedras, ¿no? Es decir, pedrearlas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? O sea, digamos, apeló, ¿no es cierto?, al sentido común y a la misericordia, ¿no? Y también, obviamente, les hizo entender de que todos, de una u otra forma, tenemos, ¿no es cierto?, algún lado flaco, ¿no? Claro, entonces, pecamos. Entonces, claro, nadie puede sentirse puro 100%. Entonces, el tema del vegetarianismo, en realidad, yo creo que también es un tema muy personal, ¿sí? Es decir, yo soy vegetariano porque siento que es la forma en la cual yo dejo de participar justamente con la violencia contra los animales. Pero a su vez también respeto, digamos, al que no es capaz de hacerlo o al que come carne, que yo no puedo juzgar, ¿no es cierto?, digamos, cuál es la experiencia que esta persona ha vivido en su vida, la cultura en la que está inmerso. Entonces podría decir de que, claro, yo lo recomiendo en el sentido de la experiencia que yo he tenido en mi vida, ¿no? Para mí sí ha sido algo muy beneficioso en muchos aspectos, en cuanto a salud, en cuanto a equilibrio emocional, en cuanto a la tranquilidad que me da el hecho de saber que ya no soy parte de un ciclo de violencia, ¿sí? Pero yo no tengo así como la
la autoridad para poder criticar si otra persona lo hace o no lo hace. Claro, totalmente. No eres juez de nadie y no estás para juzgar o criticar a nadie. Exactamente. No tenemos la suficiente capacidad moral de hacerlo tampoco, justo como lo decía Cristo, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y creo que ese también es el entendimiento de que los procesos espirituales nos llevan a entender que la mirada debemos echarla hacia adentro y que no echarla tanto hacia afuera, porque a veces incluso cuando miramos el defecto en el otro, no estamos reconociendo que lo estamos viendo en el otro, pero realmente también lo padecemos en nosotros mismos. O no tenemos que caer también en esa necesidad de querer transformar un mundo que tiene unas necesidades y que tiene unas realidades que tienen que ser vividas por cada persona en su individualidad. Sí. Entonces cada quien debe ir en ese proceso analizando sus cosas, sus procesos, sus filosofías, cómo quiere relacionarse con lo que lo rodea, con los animales, con las plantas, con todo, y entenderlo también. Y no tratar de llevarlo a que nuestra realidad o nuestra forma de pensar es la única y verdadera y que tiene que ser de esa forma. Y en ese orden de ideas me nace una pregunta muy interesante para hacerte, Ricardo. ¿Cómo ves tú la muerte? Es decir, ¿para ti qué significa la muerte? La muerte. La muerte en realidad es un paso natural, ya que cada cuerpo tiene beneficios, ¿sí? Y tiene limitaciones. Entonces, dependiendo del deseo del alma, también existen diferentes cuerpos, ¿sí? Que pueden satisfacer esa necesidad. Entonces, si no fuera así, obviamente el Creador nos hubiera puesto en un solo cuerpo, en una sola existencia, y con eso ya hubiera bastado, ¿sí? Pero como Él es todo, como se dice, todo sapiente, y Él entiende las necesidades del alma, entonces por eso creó diferentes cuerpos para que podamos satisfacer también todas nuestras necesidades o deseos. Entonces, por ejemplo, digamos, si uno tiene un cuerpo humano, tiene muchas limitaciones, ¿cierto? Porque en cuerpo humano no podemos volar, ¿sí? No podemos sumergirnos en la superficie del agua, podemos, ¿cierto?, entrar en la tierra, como los topos, ¿cierto? No podemos quizás ir a las estrellas. Para poder tener nuestras experiencias necesitamos, de alguna forma, digamos, un cambio de cuerpo. Claro. Entonces, la muerte en este caso es inclusive hasta deseable, ¿sí? Claro. Hasta deseable, ¿por qué? Porque llega un punto en que la misma experiencia que tú vas teniendo, tú dices, no, ya tuve suficiente con esto, ya quiero cambiar, ¿sí? Ya estuviste mucho como humano, ya claro, quiero otra cosa. O sea, claro, llega un momento en que tú dices, bueno, pero me imagino que esto no es todo, ¿no? Entonces, también, digamos, hay bueno, al menos yo siento como esa curiosidad, ¿no? Claro. Esa curiosidad, bueno, por saber, bueno, qué hay más allá, ¿no? O sea, qué es lo que pasa después de la muerte. Claro, obviamente uno ha aprendido filosóficamente, ¿no?, lo que es lo que pasa después de la muerte, ¿no?, a través de, ¿no?, digamos, de muchos textos que nos han llegado, ¿no?, como el Bhagavad Gita, ¿no es cierto?, como la Biblia, el Corán, y testimonios de muchos filósofos, ¿no?, que hablan justamente de una vida después de la muerte. Entonces, también ahí está como esa ansiedad, ¿no?, por, bueno, ¿qué va a pasar, no? Pero obviamente igual también hay un poco de miedo, porque uno también siente como un apego, ¿no?, por el cuerpo, y por la vida y la experiencia que está teniendo. Pero en el fondo eso es, ¿no? O sea, y la mayoría de las culturas lo entienden así, ¿no? Que la muerte es simplemente un paso hacia un lugar, y lo más probable es que simplemente sea un paso entre un cuerpo y otro. Ricardo, muchos son los textos que nos has mostrado que tienes, y muchos los conocimientos y sabiduría que tienes para aportar. Te queremos agradecer por este espacio, habernos compartido tanto conocimiento, y quisiéramos que nos contaras dónde pueden las personas encontrar todo el material que tú produces, todo esto que haces, tus ensayos, tus poemas, dónde pueden ir a leer. Hay 2 blogs yo tengo en donde voy, en la medida de lo posible, voy publicando, ¿sí? Uno es imaginandonuevasrealidades.blogspot.com, donde publico los ensayos
sobre aspectos sociales, sobre los entendimientos que yo voy teniendo sobre diferentes aspectos, sobre la realidad del ser humano, nuestra relación con Dios. Y tengo otro que se llama lo que pienso, siento y digo.blogspot.com, en donde ahí ya publico los poemas, los cuentos, las novelas y todo lo que va ahí surgiendo de, digamos que, bueno, lo que llega, ¿no? Tema de la mente universal, digámoslo así. Bueno, Ricardo, quisiera despedirme de este espacio con uno de tus poemas que a mí me gusta muchísimo. Se llama Ainsa y dice así: la felicidad nunca será obtenida solo con elocuentes frases, inspiradores poemas o corazones pintados en un mural. La verdadera felicidad se alcanza cuando dejamos de causar daño a otros con nuestras acciones. Así gradualmente aprendemos a respetar el derecho a la vida de todos los seres. Luego desarrollamos la compasión por el dolor de los demás y finalmente aprendemos a amar con lo que podemos sentir, que todo lo que nos rodea forma parte de nuestro propio ser. Ricardo Morgado. Un placer, Ricardo. Gracias. No, muchas gracias a ustedes y bueno, aquí vamos a seguir también compartiendo.